Hola a todos. En esta clase de la asignatura Formación para Emprendedores Universitarios vamos a dar una nueva herramienta que es el tablero de experimentación o de validación. Siempre tenemos que recordar que detrás de una oportunidad existe siempre una idea, pero que no todas las ideas, aunque sean buenas, son oportunidades de negocios. Y para que sean oportunidades de negocios tienen que cumplir los requisitos de los que habíamos hablado, o sea, tenemos que definir bien quién es nuestro cliente, definir bien su perfil, definir qué problema tiene ese cliente que está buscando resolverlo y definir también qué propuesta de valor le vamos a ofrecer a ese cliente. Estábamos usando hasta este momento esta herramienta que era el Lean Canvas. Habíamos visto las primeras 4 secciones que tratan de todo esto, que son la sección del segmento de clientes, que es la número 1, la sección de problema, la sección de propuesta única de valor y la sección de la solución. Ahora, en el Lean Canvas nosotros trabajamos, como hablamos antes, sobre supuestos. Nosotros suponemos que tenemos estos clientes que tienen estas características, que tienen este rango de edad, estos gustos y estos intereses, y suponemos que estos clientes tienen estos problemas. Pero para poder verificar si realmente es así, tenemos que ir a la realidad, contrastar eso que nosotros suponemos con la realidad. Y para eso vamos a utilizar el tablero de validación. Es una herramienta que nos va a servir para justamente validar o experimentar en la realidad si todo lo que nosotros suponemos es así o no, o si tenemos que modificar algo. Entonces, siempre vamos a trabajar con hipótesis o supuestos. Las hipótesis son hechos que nosotros consideramos ciertos. Nosotros decimos, nuestro cliente tiene este problema. Consideramos que es así, pero en realidad no estamos completamente seguros. Para eso nos sirve el tablero. Entonces, solo para recordar, cuando definimos hipótesis en el tablero y también en el Lean Canvas, lo tenemos que hacer de forma clara, tenemos que hacerlo en una sola frase y tenemos que unir al cliente con una serie de palabras descriptivas y por último una acción. Por ejemplo, los proveedores están dispuestos a pagar una cuota de 500 pesos al mes por este servicio. Bueno, el tablero de validación se va a dividir en 3 zonas básicas, que van a ser la zona superior, que es la zona de hipótesis básicas, la zona de definición de experimentos y la zona inferior, que es la zona de los resultados. Vamos a ver por separado cada una de estas zonas para ver cómo vamos construyendo este tablero. Entonces, tenemos en primer lugar la zona superior o la zona de hipótesis básicas. Vamos a definir en esta zona 3 tipos de hipótesis, 3 clases de hipótesis. Las primeras 2 son estas que ustedes ven en esta filmina, que son las hipótesis de cliente y las hipótesis de problema. En la hipótesis de cliente vamos a decir quién es nuestro cliente, cuáles son sus características, cuáles sus motivaciones, en definitiva, cuál es el perfil de cliente que nosotros definimos para nuestro modelo de negocio. Después, en la hipótesis de problema, vamos a definir, de nuevo, de forma clara, de forma sencilla, en una sola frase, ese problema que estamos tratando de resolver y que es fundamental que esté ligado al perfil de cliente que definimos antes, porque los problemas no existen en el aire, sino que siempre el problema es de alguien, el problema le pertenece a ese cliente. Entonces es importantísimo que estén relacionados. ¿Dónde vamos a volcarlos en el tablero? A la hipótesis de cliente vamos a volcarlos en la primera estrellita que se ve acá en la zona superior y a la hipótesis de problema la vamos a poner acá en la zona inferior. Después tenemos esta tercera hipótesis que se ve acá, que es la hipótesis de solución y que aparece en la zona gris, aparece marcadito con gris.
Esto es porque la primera vez que nosotros utilicemos el tablero de validación, esa primera vez no tenemos que hablar ni presentar la solución. Solo tenemos que intentar validar ese perfil de clientes y si ese perfil de clientes tiene esos problemas que nosotros definimos. Entonces vamos a hablar de esta última hipótesis, que es la hipótesis de producto o solución, y que se trata sencillamente de ese producto o servicio que nosotros consideramos, suponemos, que va a solucionar el problema de ese cliente. Entonces, una vez que nosotros logramos validar, es decir, verificamos que en la realidad existe ese perfil de clientes y que ese perfil de clientes tiene estos problemas, entonces recién vamos a intentar validar la solución que nosotros planteamos. Bueno, y tenemos una herramienta más en esta zona superior, que es la de pivots, que son estas columnitas que vemos en el tablero. Ya vamos a volver al tablero. ¿Qué nos permite ver? El tablero nos permite pivotar. Esto es ir modificando el problema, el cliente o la propuesta de solución hasta que hallemos aquel que sea correcto. Y además nos permite ver de forma gráfica cómo vamos modificando nuestro modelo de negocios, cómo se va modificando a medida que vamos poniéndolo a prueba en la realidad. Entonces acá hay un pequeñísimo ejemplo. Nosotros primero planteamos una hipótesis de cliente y una hipótesis de problema. La hipótesis de cliente logramos validar, pero nos encontramos con que ese cliente no tiene ese problema. Entonces, esto está invalidado. Lo que vamos a hacer ahí es pivotar. Entonces, en la segunda columna vamos a plantear una nueva hipótesis de problema. Eso es para ese caso en el que no logremos validar todo. Entonces vamos a usar las sucesivas columnas que tiene el tablero de validación y esto también nos permite ver cómo va evolucionando nuestro proyecto, cómo se va modificando. Bueno, después vamos a llegar a la segunda zona, que es la zona de experimentación. Tenemos que definir de qué manera vamos a experimentar para validar si todas estas hipótesis que planteamos son ciertas o no. Entonces, vamos a tener en esta zona de experimentación dos tipos de hipótesis. Las hipótesis clave o críticas van a ser aquellas que se desprenden de la zona superior, las traemos de la zona superior, y son las que de una manera u otra podrían poner en peligro nuestro modelo de negocios en caso de no validarse, o sea, en caso de estar invalidadas cuando vamos a la realidad. Entonces, por ejemplo, una hipótesis clave o crítica es que ese problema no exista, o sea, que nosotros verifiquemos que el perfil de cliente existe, pero el cliente no tiene ese problema que nosotros planteamos. Entonces, esta es una hipótesis clave o crítica. Vamos a definir todas las hipótesis clave o críticas, o sea, todas aquellas que nos pueden llevar a modificar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, y de todas esas vamos a elegir esta que se llama la hipótesis de mayor riesgo, o sea, la más arriesgada, la que pone en jaque mate al emprendimiento. Entonces, esa hipótesis de mayor riesgo lo vamos a volcar acá. Acá vamos a tener todas las hipótesis clave o críticas y acá vamos a tener la hipótesis de mayor riesgo. O sea, de todas estas, la más riesgosa va a estar acá. Después tenemos el método, de nuevo en esta zona de experimentación, que es la segunda zona del tablero. El método es de qué forma vamos nosotros a validar o se van a invalidar esas hipótesis que planteamos. En la cátedra nosotros proponemos utilizar el método de entrevistas a los clientes. Después vamos a definir esto que se llama el criterio mínimo de éxito, que es el umbral que consideramos que se tiene que traspasar para considerar que se valida una hipótesis. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, 10 entrevistas,
tengo que tener un criterio mínimo de éxito del 70%. Eso quiere decir que de las 10 entrevistas, para que yo pueda validar el cliente que establecí y el problema que establecí, 7 de ellas, al menos 7 de ellas, si son más mejor, tienen que resultar positivas. O sea, tengo que tener respuestas positivas en al menos 7 de ellas. Eso es un criterio mínimo de éxito del 70%. Cada equipo va a definir el criterio mínimo de éxito que considera adecuado, que por supuesto siempre tiene que ser mayor a un 50%. Tiene que ser de un 60 o de un 70% aproximadamente. Bueno, y ahí se va a volcar esto, el método, que van a ser las entrevistas, y el criterio mínimo de éxito, que va a ser definido por cada equipo. Y después llegamos a la última zona, que es la zona de resultados. La zona de resultados es aquella en la que volcamos los resultados que obtuvimos, valga la redundancia. Entonces, acá vamos a verificar, validar o no nuestras hipótesis. Si la hipótesis fue validada, si superamos ese umbral que llamamos criterio mínimo de éxito, ese porcentaje que establecemos, la hipótesis se considera validada y elegimos una nueva hipótesis arriesgada para validar y la validamos. Bueno, si la hipótesis está validada, se va a ubicar ahí donde está el número 1 y la estrella verde. Pero la hipótesis también puede ser invalidada a raíz de las entrevistas. Entonces, en ese caso, tenemos que modificar lo que sea que haya que modificar. Si no logramos validar el cliente, tenemos que modificar el perfil de cliente. Si no logramos validar el problema, tenemos que modificar el problema. Y si no logramos validar la solución, tenemos que modificar la solución. Pero el resultado de la invalidación se va a volcar en ese cuadrante donde está la estrella verde. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.